Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro podcast del Grupo 9 de la carrera de Derecho. Hoy tenemos el gusto de hablar sobre la Corte Penal Internacional, una institución fundamental que busca asegurar justicia para los crímenes más graves que afectan a toda la humanidad, como el genocidio, los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En este episodio conoceremos desde la historia y la creación de la CPI hasta su estructura, su funcionamiento en términos de procedimientos judiciales y hasta los casos emblemáticos que nos muestran su impacto real en la justicia internacional. Cada uno de los integrantes nos explicará un aspecto específico del tema y al final haré un pequeño resumen para que quede claro lo que hemos aprendido juntos. A continuación, voy a proceder a nombrar a cada uno de los participantes para que los conozcan mejor. Cuenca Vélez, Emily Celiana, De la Cruz Lilita, Alex Darío, Mosquera Franco, Jimmy Javier, Naranjo Bejarano, Keila Marianela, mi persona. Peñalosa Segura, Widinson Rolando, Romero Rosero Génesis Gabriela, Rosero Duque Steven Alejandro. Comenzamos con Emily, que nos explicará de forma clara y breve la historia de la CPI y la creación del Estatuto de Roma, el tratado que establece sus reglas básicas. La Corte Penal Internacional, CPI, es un tribunal permanente e independiente creado para juzgar a las personas responsables de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, como es el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. La idea de establecer una Corte Penal Internacional no es reciente, ya que a principios del siglo XX se propusieron mecanismos para castigar a los responsables de atrocidades masivas, pero fue recién en la Segunda Guerra Mundial cuando se dieron pasos más concretos con los juicios de Nuremberg y de Tokio, ya que estos tribunales juzgaron a líderes nazis y japoneses por crímenes internacionales, sentando así precedentes fundamentales en el derecho penal internacional. A pesar de estos avances, durante décadas no se logró establecer una corte permanente. Fue recién en la década de 1990, tras los conflictos en la ex Yugoslavia y el genocidio en Ruanda, que la comunidad internacional reactivó esta discusión ante la gravedad de los crímenes cometidos y la ineficiencia de los sistemas judiciales nacionales. El Estatuto de Roma es el tratado fundacional de la CPI. Fue adoptado el 17 de julio de 1998 durante una conferencia diplomática celebrada en Roma, Italia, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Entró en vigor el 1 de julio del 2002, después de ser ratificado por 60 estados conforme a lo exigido por el tratado. Este estatuto establece la estructura, las competencias y los procedimientos de la Corte y define los crímenes bajo su jurisdicción. A diferencia de los tribunales, la CPI es una institución permanente e independiente del sistema de la ONU, aunque mantiene una relación de cooperación con esta. Gracias, Emily, por contarnos sobre los orígenes de la Corte Penal Internacional. Ahora entendemos que la CPI nació como una respuesta global a la necesidad de juzgar crímenes graves que no podían ser procesados por tribunales nacionales. El Estatuto de Roma es el tratado clave que establece las bases y competencias de la Corte, permitiendo su funcionamiento y asegurando que los crímenes más atroces sean juzgados internacionalmente. Ahora Widinson nos hablará sobre los crímenes que están bajo la competencia de la CPI. Su intervención nos ayudará a entender cuáles son estos actos tan graves como el genocidio y los crímenes de guerra, que requieren una respuesta internacional firme. Los crímenes bajo la competencia de los tribunales internacionales. En particular, nos enfocamos en tres categorías críticas: los delitos en la guerra, los delitos contra la humanidad y el delito de genocidio. Primero hablemos de los delitos de la guerra. Estos son actos que violan gravemente las normas y prácticas aceptadas durante los conflictos armados. Imaginémonos un escenario donde se libran batallas entre naciones o incluso dentro de un mismo país. La guerra, aunque trágica, tiene reglas que deben ser respetadas para proteger a aquellos que no participan directamente en el conflicto. Un claro ejemplo de estos delitos es el asesinato deliberado de prisioneros de guerra. Pensemos en soldados capturados que, en lugar de ser tratados humanamente, son ejecutados sin juicio ni consideración. Esto no solo es una violación de las leyes internacionales, sino que también un ataque directo a la dignidad humana. Ahora, pasemos a los delitos contra la humanidad. Estos son actos sistemáticos que planificados y dirigidos contra grupos enteros de personas, lo que incluye asesinatos masivos, eliminación de grupos específicos, incluso la esclavitud. Un ejemplo desgarrador de esto sería el exterminio de una población entera.
Pensemos en eventos históricos donde las comunidades han sido borradas del mapa por motivos políticos o éticos. Los secuestrados también son parte de esta categoría. Hay casos donde cientos o miles de personas desaparecen sin dejar rastro. La angustia y el sufrimiento de esto provoca no solo que afectan a las víctimas directas, sino que también a sus familiares y comunidades enteras. Finalmente, hablemos del delito de genocidio. Esto es uno de los crímenes más honrados imaginables, ya que implica actos dirigidos a destruir totalmente o parcialmente a un grupo específico basado en un origen étnico, sea raza, cultura o religión. Por ejemplo, el asesinato sistemático de miembros del grupo objetivo es una manifestación clara del genocidio. También se consideran genocidio acciones como ocasionar graves daños a la salud física o mental de los miembros del grupo. Esto puede incluir desde la violencia física hasta las privaciones extremas que buscan debilitar al grupo hasta su destrucción total. Además, imponer formas de vida que busquen erradicar al grupo es una técnica utilizada para llevar a cabo un genocidio. Esto puede manifestarse en políticas forzadas que despojan a las comunidades de su identidad, cultura y todo el entorno social. Perfecto, Williamson. Muchas gracias por explicarnos los tipos de crímenes que la CPI tiene la responsabilidad de juzgar. Ahora tenemos claro que la Corte tiene jurisdicción sobre crímenes de gran magnitud, como lo es el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, que son aquellos actos que causan un daño irreversible y masivo a personas inocentes. La CPI juega un papel fundamental en hacer justicia a nivel internacional. A continuación, Alex nos explicará la estructura de la CPI, es decir, cómo se organiza internamente esta corte y cuáles son los roles de sus distintos órganos. Esto nos ayudará a ver de manera sencilla quiénes toman las decisiones y cómo se coordinan para cumplir sus funciones. Esta se encuentra formada por 4 órganos principales: la presidencia, las salas, la fiscalía y la secretaría. Cada una tiene funciones específicas, pero todos trabajan juntos para garantizar justicia a nivel internacional. La presidencia está conformada por 3 magistrados, un presidente y 2 vicepresidentes, quienes son elegidos entre los 18 jueces de la Corte, y su función principal es administrar la Corte, excepto la Fiscalía. También representan a la Corte internacionalmente y se encargan de que las penas se cumplan. Tenemos a las salas, que estas se dividen en 3. La primera, sala de cuestiones preliminares, que revisa todo lo que ocurre antes del juicio, como las investigaciones del fiscal y si hay pruebas suficientes para seguir adelante. Segunda, las salas de primera instancia. Juzgan los casos y deciden si el acusado es culpable o inocente. También imponen penas y reparaciones para las víctimas. Y por último, la sala de apelaciones. Revisan las decisiones tomadas por las otras salas y pueden confirmarlas, modificarlas o incluso pedir un nuevo juicio. La Fiscalía es independiente, investiga crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra o de lesa humanidad. Tiene 3 divisiones. La primera, investigaciones, que recopilan pruebas. La segunda, procesamiento, que llevan los casos a juicio. Y la tercera, jurisdicción y cooperación, que analiza si los casos son válidos y buscan apoyo internacional. Y por último tenemos la Secretaría, brinda apoyo logístico, operativo y administrativo a toda la Corte. Se asegura de que todos los juicios sean públicos y justos. También protegen a las víctimas, testigos y acusados. Por último, los magistrados son elegidos por su experiencia en derecho penal e internacional. Se busca que haya diversidad legal, geográfica y de género, y todos deben ser personas de alta integridad. Gracias, Alex, por explicarnos cómo está organizada la Corte. Sabemos ahora que la CPI tiene varios órganos que se encargan de distintas funciones, entre ellos la presidencia, que supervisa las decisiones, las salas, que son las que juzgan los casos, la fiscalía, que investiga los crímenes, y la secretaría, que apoya en la administración y logística del tribunal. Cada órgano cumple una función esencial para organizar un juicio justo. Seguidamente, Steven nos hablará sobre las etapas del procedimiento judicial ante la CPI. En esta parte conoceremos de forma ordenada cómo se desarrolla un proceso desde la investigación inicial hasta la sentencia.
La Corte Penal Internacional, o CPI, es un tribunal permanente que juzga a individuos acusados de cometer los crímenes más graves para la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. El proceso judicial ante la CPI se desarrolla en varias etapas que garantizan el debido proceso y la protección de los derechos tanto de las víctimas como del acusado. La primera etapa es el examen preliminar. Aquí la Fiscalía evalúa si existen fundamentos razonables para investigar un posible crimen. Este examen incluye criterios como la jurisdicción de la Corte, la gravedad de los hechos, la complementariedad con los sistemas judiciales nacionales y el interés de la justicia. Si se supera esta etapa, se inicia la investigación formal. En esta fase, el fiscal reúne pruebas, identifica a posibles responsables y determina si existen bases suficientes para presentar cargos. Si es así, puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares la emisión de órdenes de arresto o citaciones para comparecer. Luego viene la fase de confirmación de cargos. El acusado comparece ante la Corte y la Fiscalía debe demostrar que hay pruebas suficientes para iniciar un juicio. Si la Sala lo aprueba, se procede al juicio. La etapa de juicio es central. Se celebra ante una sala compuesta por 3 jueces. Allí se presentan pruebas, se escuchan testigos y se defiende el acusado. El juicio concluye con un veredicto culpable o inocente. Si hay condena, se dicta la pena, que puede incluir prisión y reparación para las víctimas. Finalmente existe la fase de apelación, donde tanto la defensa como la Fiscalía pueden impugnar la sentencia o condena ante la Sala de Apelaciones. Podemos decir que el proceso ante la CPI es riguroso y se compone de varias etapas: examen preliminar, investigación, conformación de cargos, juicio y apelación. Todo esto con el objetivo de garantizar justicia internacional frente a los crímenes más graves que afectan a la humanidad. Muchas gracias. Excelente, Steven. Muchas gracias por desglosar el proceso judicial dentro de la CPI. Ahora entendemos que este proceso tiene varias etapas, desde el examen preliminar de la denuncia hasta la sentencia final. Este procedimiento asegura que todas las pruebas sean evaluadas, que los derechos de las personas acusadas sean respetados y que la justicia se administre de manera meticulosa y detallada. A continuación, Jimmy abordará el tema de los actores del proceso y garantías procesales. La Corte Penal Internacional es una institución legítima destinada a juzgar a personas acusadas de delitos internacionales graves, tales como son el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad. Diferentes participantes intervienen en su proceso. Cada uno tiene un rol especial y derechos que garantizan un juicio justo. Sus actores son conformados por la Fiscalía. Esta es responsable de investigar, acusar y someter a la Corte. Tiene el poder de iniciar procedimientos de oficio o solicitud de la decisión nacional o del fiscal. El acusado es una persona en contra de quien ha sido presentada una acusación formal de cometer un crimen en la jurisdicción del CPI. Tiene derechos y garantías que proporcionan un proceso justo, como la protección y la justicia. La defensa. Los abogados de la defensa representan a los acusados, proporcionan el derecho a la protección adecuada, escuchan, presentan evidencia y desafían la acusación. La víctima. La Corte Penal Internacional reconoce a las víctimas como actores que pueden participar en el proceso, presentarles sus intereses y reparaciones integrales. Tienen derechos como la presentación de observaciones, reparación y participación en diferentes etapas del proceso. El Estado de la sede y otros estados. Aunque la Corte Internacional Penal no requiere la presencia física del país en este proceso, juegan un papel en la cooperación e implementación de las decisiones judiciales, así como en la protección de derechos y el acusado de las víctimas. Los jueces, conformados por maestros que garantizan la legalidad, la objetividad y la justicia en el proceso, son responsables de emitir fallas y garantizar la conformidad de dicho proceso. Muy bien, Jim. Gracias por hablarnos sobre los actores que intervienen en el proceso ante la CPI.
Es fundamental comprender que tanto los acusadores como la defensa tienen un papel importante. Además, la Corte asegura que las personas acusadas de crímenes tengan garantías procesales, es decir, los mismos derechos que cualquier persona acusada de un delito para que se lleve a cabo un juicio justo y equitativo. Finalmente, Gabriela nos presentará un caso emblemático, el de Dominic Ongwen. Este caso nos permitirá ver en la práctica cómo la CPI actúa en situaciones complejas y la relevancia de su intervención en casos de alta trascendencia internacional. Adelante, Gabriela. El caso contra Dominic Ongwen, excomandante del grupo rebelde ugandés Ejército de Resistencia del Señor, conocido por sus siglas en inglés LRA, y el cómo juzgar a un hombre que fue víctima y perpetrador al mismo tiempo. Dominic Ongwen nació en Uganda y fue secuestrado cuando tenía tan solo 9 años de edad por el LRA, un grupo armado liderado por Joseph Kony, famoso por sus brutales métodos y sus crímenes contra la población civil. Ongwen fue entrenado como niño soldado y con el tiempo ascendió en la jerarquía hasta convertirse en comandante de una de sus brigadas más temidas, la Brigada Cinia. La situación en Uganda fue remitida por el propio gobierno ugandés a la Corte Penal Internacional en 2004. En el año 2005 se emitieron órdenes de arresto contra los líderes del LRA, que incluían a Ongwen. Sin embargo, no fue hasta el año 2015 que se entregó voluntariamente a las fuerzas internacionales en República Centroafricana, siendo transferido a La Haya para enfrentar cargos. Y es aquí donde comienza el verdadero reto jurídico. ¿Cómo juzgar a alguien que fue víctima del mismo sistema que luego usó para cometer crímenes atroces? Dominic Ongwen fue acusado de 70 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, esclavitud sexual, violación, persecución y reclutamiento de niños soldados. La Fiscalía presentó evidencias contundentes de su responsabilidad en ataques contra campos de desplazados internos, donde murieron civiles, y además del abuso sistemático a mujeres y menores de edad. Durante el juicio, la defensa argumentó que Ongwen sufría trastornos mentales debido a los traumas de su infancia y que fue forzado a actuar bajo amenaza constante. A pesar de esto, la Corte Internacional concluyó en 2021 que tenía la plena capacidad para distinguir entre el bien y el mal al momento de cometer los crímenes. El 6 de mayo del 2021, Dominic Ongwen fue condenado a 25 años de prisión, y en el año 2022, la Corte Penal Internacional también le impuso una reparación económica de más de $50 millones a favor de las víctimas, un fallo sin precedentes en términos de justicia reparadora. Podemos decir que el caso de Dominic Ongwen es emblemático porque refleja las profundas complejidades del derecho penal internacional. Además, nos hace cuestionar los límites que existen entre la víctima y el victimario, y pone sobre la mesa el desafío de impartir justicia en contextos marcados por el reclutamiento forzado, la violencia estructural y el trauma colectivo. Por medio de este juicio, la Corte Penal Internacional envía un mensaje claro y contundente. Incluso a quienes han sufrido abusos, si cometen crímenes atroces, deberán rendir cuentas, y al mismo tiempo reconoce que las víctimas necesitan más que un castigo, reparación, memoria y dignidad. Muy bien, Gabriela. Gracias por presentarnos el caso emblemático de Dominic Ongwen. En resumen, hemos aprendido mucho sobre la Corte Penal Internacional y su papel esencial en la justicia internacional, desde su creación, sus crímenes de competencia, su estructura y el proceso judicial, hasta casos emblemáticos como el de Dominic Ongwen. La CPI sigue siendo clave en la lucha contra la impunidad y en la protección de los derechos humanos a nivel global. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Este fue un episodio muy importante sobre el derecho internacional y esperamos que les haya servido para comprender mejor cómo funciona esta corte y el impacto que tiene en el mundo.